Bienvenidos a Familias Fuertes, el podcast. Un espacio donde compartiremos experiencias de vida que nos impulsarán y retarán a construir familias sanas, unidas y fuertes. Con ustedes, Iram y Margie Harris. Bienvenidos a nuestra nueva transmisión semanal, el episodio número 14 del podcast Familias Fuertes. Hoy con un tema muy especial, Margie. Así es. Bienvenida. Gracias, bienvenido también. Sí. Nuestro podcast 14. Podcast 14, siempre se me olvida en qué número vamos, pero ya me dijeron que es el 14. Iniciamos un nuevo mes de junio. Sí. Aunque la semana pasada ya esta es nuestra segunda transmisión de junio, tengo entendido, ¿sí? Sí. ¿Sí? No. ¿No estás segura? No. ¿No? Fue el 31 de mayo. Okay. Fue la última entrega. Muy bien. Ajá. Ok, muy bien. Esta temporada que vamos a dedicar un mes full interesante. Vamos a hablar de familia en el podcast de familia fuerte. O sea que, sí. ¿Cuán diferente puede ser? No vamos a ser redundantes, pero vamos a ser un poco más específicos en algunas situaciones familiares. Familiares, ¿no? Muy bien. Entonces, hoy vamos a abordar un tema que es fantástico. De hecho, en el primer podcast hablamos acerca de la principal sociedad en la familia y hablamos de la sociedad conyugal. Así es. Así que vamos a estar hablando el día de hoy sobre la necesidad de afinar nuestros matrimonios. ¿No? Y viene aquella idea, aquella figura cuando el instrumento por el uso, sus cuerdas se estiran y demás y es necesario ajustarla. La figura del automóvil, cuando ya las bujías que reciben la chispa y demás necesitan ser calibradas, en otros casos cambiadas, en los casos se limpian antes de ser cambiadas. Y qué importante es que a nivel de nuestros matrimonios entendamos que hay temporadas que necesariamente uno puede decir, ¿no? Necesitamos afinar. Así es. Afinar la idea general, afinar el concepto de nuestra relación, afinar aquellos detalles que de pronto, en la misma idea de las bujías, la chispa no enciende tan rápido. No enciende tan rápido, ¿no? O sea, la chispa se demora. Entonces, por eso, en esta oportunidad, en este episodio, creo que también el otro episodio, el 14 y el 15, vamos a hablar sobre el matrimonio. El matrimonio. Así es. Oye, quiero felicitarte. Me contaron que cumpliste 30 años de casada. Felicidades a usted también. Muchas gracias. De nada, la orden. Y creo que podemos echar un poquito de historias, ¿verdad? De pronto cuando surjan algunas así en medio de estas 2 semanas podemos hablar un poquito de historias. De experiencias, ¿verdad? De experiencias, sí. Y sobre todo darle gracias a Dios que ha sido tan bueno y tan fiel, guardándonos y ayudándonos. Así es. Sabes que cuando pensamos en este tema en el caso tuyo, por ser varón, entiendes muy bien todo el concepto de las bujías y todo eso. He visto el efecto de el no dar mantenimiento, porque uno ve carros en la calle que dejan muy mal a sus dueños. Y pensaba en el matrimonio y cómo esto habla de una intención, que siempre, esta es una palabrita que hemos mencionado muchas veces. El amor en el noviazgo es un amor hermoso, es un amor que es probado, ciertamente, porque en el noviazgo también hay etapas, pero cuando tomamos un compromiso de unirnos en una relación matrimonial, de convivir juntos, esa dinámica va produciendo desgastes. Por lo tanto, hay que estar tal vez añadiendo algunos ingredientes para que sea más llevadero. Y pensaba en estos 30 años de matrimonio y pensaba en esas épocas en donde uno necesitó de un recurso más allá de este amor que no es malo, pero es vulnerable, es vulnerable a esto, al entorno, al cansancio, es vulnerable a la fatiga y a muchas otras inclemencias del tiempo que se dan. Entonces,
Por ejemplo, algunas personas podrían estar, ya nosotros no estamos en esta fase de niños de 5 años, pero probablemente habrán personas, matrimonios que estarán viendo este programa y dirán, wow, yo estoy en la fase de niños de 5 años y recordamos, ¿verdad? Recordamos lo intenso que es, y creo que por eso Dios es tan hermoso que nos da la capacidad de tener hijos cuando somos jóvenes, porque la vitalidad, la fuerza, todo está ahí. Hay una alta demanda de energía, sí, de energía ahí. de organización. Entonces, los hijos son hermosos, pero sabemos que implican mucha responsabilidad. Pero ¿qué tal la etapa de la adolescencia? Ah. Aquellos casos donde están los esposos levantando a hijos adolescentes, 3 o 4 casi todos en la misma edad y en las crisis y demás, sí. ¿no? Y ocurre eso, que en ocasiones cuando llegan los hijos hay una tendencia de enfocarnos en los hijos. Así es. Y luego sucede cuando viene casi la última etapa donde ya los hijos crecieron, donde ya el menor ya está saliendo de la universidad y se produce el llamado nido vacío. ¿Qué sucede? Se dan casos en donde las personas, luego de haber trabajado arduamente en esa sociedad de amor o de cuidado, se corre el peligro de desenfocar la atención especial que necesita el cónyuge. Y todo es en función de los hijos. Sí. Y se dan casos en donde ya se llega al nido vacío y quedan solamente él y ella. Exacto. Y pareciera que ya... Son dos extraños. Son dos extraños, sí. Porque en el transcurso del tiempo, en los años que transcurrieron, perdieron esa cercanía, ese aceite, esa frescura en la comunicación, en el trato, en el cuidado. Y por eso momentos como estos y este tema es importante, ya sea si estás en etapa de recién casado, aún sin hijos, estás en etapa de hijos pequeños, adolescentes, o ya en esa etapa del llamado nido vacío, podamos hacer nuestro checklist de aquellas cosas que necesitamos retomar, afinar, para que nuevamente la chispa vuelva. Así que esta sesión va a ser bien interesante porque vamos a mirar aspectos importantes. Inclusive si hay solteros que nos miran, tomen nota, porque es una manera interesante de prepararse, inclusive para los tiempos que vienen hacia adelante, cuando les toque formar sus propias familias. Así que... Sí, te iba a mencionar que justamente en el caso de estas son como si fueran estaciones. Las puedes pensar en ellas como estaciones climáticas o como estaciones de un tren. Pero sencillamente son momentos especiales y son etapas totalmente diferentes. Y no creo que sea prudente esperar hasta la última estación para decir, tenemos el mismo destino. Porque no creo que sea sensato. Porque es muy triste llegar a ese punto y decir, no vamos al mismo destino. Y también creo que en aquellos casos en donde todavía hay esa frescura del matrimonio, aquellos que están recién casados, como lo mencionaste, que pudieran constantemente, de forma periódica, cuando sienten que algo los está agobiando, tener conversaciones profundas. Saber que aunque trabajen juntos, aunque compartan el mismo vehículo, que aunque tengan obviamente un vínculo compartido con sus hijos, el más importante es el del esposo o la esposa. Así es. Sé que esto, algunas personas dirán, porque culturalmente nos han enseñado que pues, los hijos siempre serán primero, pues resulta que son amores totalmente diferentes. Y los hijos les amamos con un amor que no se puede describir, pero inclusive los hijos no se quedarán siempre con nosotros, porque es ley de vida que ellos hagan sus propias vidas. Entonces, cuando pensamos en invertir, no solo en la crianza de nuestros hijos, sino en invertir en una relación, claro que vale la pena. Y te comento esto porque justamente en estas etapas o en estas situaciones es donde se producen crisis. Sí. Y luego se producen infidelidades.
algunas no se concretan, pero se produce ese juego mental Sí. en donde esto no funciona. Y siempre menciono esto en consejería. Si tú eres capaz de mirar a otra persona con esa visión de que probablemente funcione algo, ¿por qué no enamorarte de la persona que tienes en casa, con quien sí hay un compromiso, a quien sí conoces de verdad? Porque todo afuera Se mira. pero no se conoce realmente. Y soy de las que pienso en que sí nos podemos volver a enamorar una y otra vez, ¿verdad que sí? Totalmente de acuerdo. Qué bueno. Totalmente de acuerdo. Sí, Y volvernos sí. a enamorar y redescubrir no ese amor de noviazgo, porque eso fue un amor para una época. Se necesita un amor maduro, se necesita un amor que creció. Y creo que parte de lo que debemos ir contra cultura, porque la cultura nos habla de si algo no funciona, lo debes eliminar. Pero si tu matrimonio está atravesando una etapa como esta, en donde dices, mis hijos se fueron y ahora estoy con una señora que casi no la conozco, o peor, no me gusta estar con ella, o al revés, que el esposo se convirtió en una carga, entonces, ¿qué tal si podemos decir, wow, yo necesito volverme a enamorar y descubrir esas virtudes de esa persona, ver las bondades, ver todas aquellas cosas y volver a enamorarse? Así que tal vez replantearnos el ir contra cultura. El matrimonio no es algo que es desechable, porque las personas no somos desechables. Culturalmente se piensa de esa forma. Exacto. Sí, culturalmente se piensa de aquello que no funciona, ya deséchalo, ¿no? Y había una anécdota le preguntaban a la abuela, ya entrada en muchísimos años, abuela, ¿usted cómo llegó? Y estuvo tanto tiempo casada con el abuelo, y los dos coincidieron en la respuesta. Decían, fuimos enseñados a que cuando algo no estaba funcionando correctamente, había que arreglarlo. A ustedes le han enseñado algo distinto. Aquello que no funciona, hay que cambiarlo. Exacto. Y creo que ese concepto inclusive está dentro de las relaciones matrimoniales. Y de hecho, mucho daño esa idea que es terrible. Y de hecho, esa es la razón de por qué encontramos muchos índices y números rojos de situaciones donde la familia, la relación conyugal se acaba, donde el compromiso llega a un límite, donde cada uno empieza a pensar más en él mismo, en ella misma, que en el otro, que en el nosotros. Y por eso programas como estos nos pueden desafiar y hacer algo, que esto es la clave, porque hablar de familia, al hablar de cómo desarrollar una familia adecuada, no podemos separarnos del creador de la familia, exacto, que es Dios. Totalmente. No podemos obviar cómo los principios de Dios, que creó al hombre, creó a la mujer, los bendijo en una unión con propósitos muy, muy hermosos. No podemos hoy hablar, no podemos dejar de mencionar la necesidad que Dios esté en el centro. Así es. De hecho, cuando oficio matrimonios hablo de ello. El único tercero que es necesario que esté en la relación, cuya opinión es importante, la más importante, es el Señor en medio de la familia, en medio de la sociedad conyugal. Así que pensemos, por ejemplo, propósitos. Y hablemos un poco de algunos. Sí. Cuando se piensa en cuál será el propósito para el matrimonio. Miren la profundidad y la magnitud cuando se piensa en la relación matrimonial. La Biblia habla que la relación matrimonial entre el hombre y la mujer se debe equiparar o se equipara a la relación entre Jesús y su iglesia. Y esa cualidad de Jesús, cuando lo vemos a Él entregarse, amando, ese es el amor que hemos hablado en otras ocasiones, ese amor incondicional, el amor ágape.
el amor que se entrega a pesar de, el amor que no tiene límites. Así fue el amor de Dios por nosotros, así fue el amor de Jesús por nosotros, por la humanidad, por su iglesia. Y de esa forma, miren ese nivel tan elevado, cuando se piensa en nuestra decisión de amarnos de forma sacrificial, ¿sí? Amarnos pensando que tú eres la persona más importante, dándote a ti el primer lugar, dándote a ti el lugar de honor. Y a la vez, estoy como enredado hoy, ¿verdad? Y a su vez, tú pensar acerca de mí en esa misma dirección. ¿Cómo serán esos ambientes en donde nos amemos de manera incondicional, donde nos sirvamos de manera incondicional, donde la palabra que usamos no es la palabra te quiero, sino es la palabra te amo, porque el te quiero tiene una connotación egoísta, donde yo estoy deseando que tú seas, que tú hagas. Una posesión. Sí, y lo que hagas sea para mí, hacia mí. El te amo es una actitud de entrega, de darse, de rendirse. Y creo que frente al amor, nadie se puede resistir frente a un amor de esa naturaleza. Y creo que una de las cosas que pudiéramos medirnos, porque a veces los jóvenes nos preguntan, o te pueden decir, estoy enamorado, y son estas expresiones que son como un despertar, y es un enamoramiento, pero realmente es un gustar, es una atracción. Y luego sabemos que son sentimientos o sensaciones muy efímeras, que sencillamente son, como le llaman, amores de verano. Y algunas personas ya adultas dicen, bueno, yo vivo como una eterna adolescencia, ¿verdad? Puros amores de verano, puros amores de corta duración, o a veces que no son correspondidos. Pero bueno, hablando del matrimonio como tal, porque obviamente cuando tú llegas al matrimonio, esto hay que dejarlo clarito, llegamos al matrimonio por amor. Por amor. Y podemos creer esto, que todas nos casamos, o un alto porcentaje de mujeres, por lo menos en nuestro contexto, nos casamos por una decisión propia. Nos casamos porque elegimos a alguien. Creo que un día vas a contar tu historia y mi historia, ¿no? Nos enamoramos muy jóvenes. Pero no te adelantes. No me adelanto. No, está bien, todavía, muy bien. Porque después van a pensar que la vamos a decir ya. Así que por ahí se las contamos. Es como en el episodio que... No sé, como en el 1000. Venga. Bueno, lo que te quería mencionar es que cuando una persona está enamorada, no hay que decirle que se sacrifique por nadie. Eso nace, eso brota. Tú no comías chicheme, pero vas a comer chicheme. ¿Por qué? Porque te lo dio. Tú no comías algo o para ti no era normal. Pero me la pones muy dura si te vas a esos extremos. ¿Por qué? Porque yo no como muchas cosas. ¿Viste? Pero cuando éramos novios, hay muchas cosas que cuando uno está empezando, uno dice, caminamos horas. Y aunque se te hacían llagas, tú decías, no, vale la pena. O sea, vale la pena porque el amor es así. El amor es desprendido. Cuando hablamos del amor, el amor es así. Creo que una de las cosas que pudiéramos entonces evaluar, cuán enamorados estuvimos o estamos, para cuánto amamos a alguien. Nuestros hijos nos piden algo, y tal como tú me lo dices un millón de veces, no te saques el pan de la boca por los muchachos. Entonces, me vas a dejar mal parado frente al público. No, pero yo sé que muchas mamás que están aquí, nosotras somos así porque es que el corazón no nos da otra opción. Claro. Entonces tú dices, a mi hijo, no importa la edad que tenga, mis hijos, tú haces por ellos aquello que sabes que puedes hacer sin afectarlo y obviamente sin dañar otras áreas. Pero estamos hablando ahora del amor hacia
por eso te digo, Por o sea, eso. este amor hacia tus hijos probablemente es muy natural. Es natural Es natural. y tiene... Entonces, este amor se tiene que construir, se tiene que edificar. Entonces, cuando tú te enamoras de tu... ¿Sabes por qué es interesante eso? Porque el nexo con nuestros hijos es un nexo de sangre. Sí. ¿Sí? Ahí el concepto en la Biblia cuando dice los dos eran una sola carne, esto se puede interpretar como desde la unión y la intimidad sexual, los dos se convierten en uno, ¿sí? Pero también se puede entender como de los dos sale uno, un ser. ¿sí? Ahí viene el fruto de de esa esa unión. unión. Así que desde esa naturaleza de dos sale uno, viene también esa conexión tan especial que se tiene con los hijos, por ese lado. Claro. Pero es tan fuerte, inclusive, esta relación y decisión, porque uno es delante de Dios, es un compromiso Exacto, delante un compromiso. de Él y es una unión que Dios ha bendecido y desde ahí entonces viene el fruto que viene como producto, como resultado de esa unión. Por eso cuando hablamos de propósitos, la gente se preguntará, ok, ¿para qué me voy a casar? ¿Cuál es el propósito? Sí. Miraremos, por ejemplo, uno interesante que se habla de compañerismo. Hay un texto en la Biblia que dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Es una pregunta. ¿No? No. Así que lo primero que se disfruta es la compañía. El estar juntos, el disfrutar, el conversar. Y qué importante que este compañerismo vaya en crecimiento durante la relación. Desde aquella primera etapa en donde el varón, esto es muy común en nosotros los varones, esa posición de conquista. ¿Recuerdas la vez que conquistaste a tu esposa, verdad? Cuando eran novios y lo que hacías para conquistarla, ¿no? Y la disposición que tenías porque estabas en modo... Hasta la voz era diferente. Modo galanteo, ¿cierto? ¿Verdad? Modo galanteo. Exacto. O también ella también, ¿no? Todos. Respondiendo a la conquista, a todo demás. Pero cuando pensamos en el compañerismo, este tiene que crecer, este tiene que seguir creciendo a la par de nuestros compromisos y obligaciones luego cuando vienen los hijos. Pero este no se debe olvidar, no se debe soltar esta relación. Reiteramos, la sociedad más importante dentro de la familia, estamos hablando de la sociedad conyugal, esposos y esposas. Y sabes que uno en consejería siempre encontramos cuando, obviamente, hay consejería preventiva, pero en algunos casos hay también consejerías porque hay crisis. Y una de las grandes crisis que se dan es en base a ausencia de compañerismo, sino que solamente hay un compromiso de responsabilidades con hijos, o pago financiera, pago de cuentas. Esto, yo pago lo otro. Sí, y no hay un compañerismo. Y cuando hablamos de compañerismo no es que tenemos que andar las 24/7 juntos, pero que cuando estamos lo disfrutamos, cuando estamos juntos. Ahora, siempre mencionamos esto. Tu mejor amiga o tu mejor amigo siempre debe ser tu esposo. Sí. Cuando esto no ocurre, es como un llamado de atención a qué pasó y por qué no. ¿Por qué no puede ser mi mejor? No estamos hablando de que no puedes tener más amigos o amigas, pero tu esposo o tu esposa debe ser esa persona. Que puedas preferirla 1000 veces a cualquier otra compañía, que sea una compañía que puedas disfrutar. Ahora, fíjate que cuando hablamos del compañerismo estamos hablando de ese compañerismo que crece dentro de una relación en donde existe unidad. ¿La unidad en qué sentido? No solo la física, porque podríamos decir tenemos compañerismo en la intimidad, pero resulta que hay compañerismo emocional. Podemos hablar de nuestras emociones, nuestras tristezas, nuestras frustraciones, hablarlas, ser comprendidos, que alguien te escuche, sin esa sensación de que va a haber una crisis en la casa porque estoy hablando de una sensación, de un sentimiento. Y también hay una
unidad espiritual. En el caso nuestro, obviamente, creemos en Dios, creemos en el Señor Jesús y creemos que ambos creemos que podemos orar y pedirle que nos ayude. Entonces, tenemos esa unidad no solo afectiva, obviamente física, sino que también espiritual. Y esto es muy importante porque en algunos casos a veces hay unidad en dos. En lo físico y en lo emocional, más no en lo espiritual, porque no es necesario, tú haz lo que tú quieras y yo hago lo mío o no hago nada en esta búsqueda de Dios. Y cuando uno puede ser honesto y decir, bueno, sí, el mejor invento de la humanidad, aparte de la creación como tal de la humanidad, fue crear a la familia, esa unidad. ¿Cómo no pedirle ayuda, verdad? ¿Cómo no obedecerle? Pero el otro propósito que obviamente muchos dirán, claro, fantástico, y es el propósito del placer. Pero quiero leer un texto bíblico que en este caso, mira, nos habla como al varón. Dice así, Proverbios 5:18 dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Esto habla acerca de un sentido de exclusividad, ¿sí? Sea bendito, que hayas alegría, gózate, ¿sí? Hablando como en figuras literarias acerca de la fuente de donde brota alegría o brota placer en la intimidad. Y también habla de la exclusividad. Eso, manténlo con la mujer de tu juventud, con aquella con quien tomaste el voto, el compromiso, y desde que lo iniciaron, o sea, mantente con ella, y para la mujer le diría, mantente con él durante el tiempo que tienen de vida juntos hacia adelante. Entonces, cuando uno piensa en este propósito del placer, qué interesante es entender que la relación matrimonial es un regalo de Dios para nosotros, y la necesidad de ese disfrute. Ya entramos no en el disfrute de la compañía, ¿no? De las emociones, sino también el disfrute de la intimidad sexual. Sí, porque es una necesidad fisiológica que Dios dejó o creó en nosotros para, obviamente con un propósito no único, de la procreación, pero también es para... no vamos a hablar de sexualidad ahorita porque eso sería todo un tema. Inclusive podríamos tener a alguien que nos aporte mucho más elementos científicos, pero sabemos que Dios creó cada área para un fin, con un propósito. Y en el caso de la sexualidad, a diferencia de cualquier otra relación que tengamos, amorosa, amor por nuestros hijos, por nuestros padres, por cualquier otro tipo de vínculo, con ninguna de ellas se tiene este nivel de intimidad. Solamente dentro de... Hablamos de la exclusividad. Del goce y el disfrute del placer. El placer sexual. Esposo y esposa. De forma exclusiva. El texto dice, alégrate, sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud. Y me gusta ese texto porque yo sé que muchas mujeres atraviesan situaciones muy fuertes, porque hay hombres que cuando pasan 20, 30 años, que obviamente no somos las mismas, ni tampoco los varones son los mismos, viene la crisis de la mediana edad y muchas mujeres son abandonadas. Y en nuestro contexto cultural, tal vez en otras no, pero es una marca muy triste, muy desalentadora, y en el caso de eso pasa, desalienta a las chicas, a las jóvenes, porque dice, si a mi tía, a fulano, ven casos y no quieren entonces compromiso matrimonial, porque ¿para qué? Pero bueno, creemos que aquellos que estén en una situación así como en una crisis de mediana edad puedan hoy reflexionar y decir, ¿sabes qué? Vale la pena mantenerme fiel a alguien que ha sido fiel, alguien que me ha dado todo, porque te dio, o sea, los hijos son una bendición, pero alguien que ha dedicado tiempo,
que se ha mantenido allí, creo que es muy valioso. Así es. El otro propósito es el propósito de la paternidad. Y obviamente que decimos, bueno, no en todos los matrimonios se puede dar este regalo por condiciones de salud, y en otros se posterga tanto que luego no se puede. Pero creo que la paternidad, cuando hablamos de paternidad hablamos en todo el concepto, y definitivamente que esa instrucción que dice creced y multiplicaos es una bendición. Y los hijos, aunque no sean planificados, que tú dices, quiero que nazca en verano, quiero que sea varón, Estamos en búsqueda. Estamos, ¿verdad? Sí. Sin importar, los hijos siempre son una bendición. Son una bendición. Son una bendición. El bendición. texto que usamos siempre son como saetas en manos del valiente, bienaventurado el varón que llenó su aljaba con ellos, Así ¿verdad? es. Entonces, no es el tema de padres e hijos, ¿no? Pero la hermosa bendición que dentro del propósito es la paternidad, cumple un plan divino, ¿no? Y bajo esa perspectiva, fíjense, la unión hombre y mujer, esposo y esposa, ¿verdad? Bendecidos por Dios. El nacimiento de nuestros hijos, producto de esa unión de entrega, de compromiso y de amor, tenemos asignación nosotros para levantar a esa generación como una generación sana, fuerte, pero sobre todo que ame a Dios. Así es. Porque recuerden, el que está en el centro de todo lo que tiene que ver con familia es Dios, ¿no? Entonces, ¿qué más encontramos nosotros? Encontramos otro propósito, que es que nos podemos ayudar mutuamente, ¿sí? Somos perfeccionados, somos ayudados. Cuando la gente ve las fotos antiguas, mucha gente dice que, ¡ah! Oye, te ha hecho muy bien casarte con ella. Tú sabes que a veces uno publica sus fotos cuando uno se casó, ¿verdad? Hace 30 años. Sí. Y la gente es bien interesante, ¿verdad? Te disparan, te vacilan. Oye, tú sí estabas, ¿verdad? Flaco, que no sé qué. ¿No? Entonces, pero cuando uno dice, el matrimonio le sienta bien, ¿verdad que sí? La influencia de uno y otro, la manera en como él le aporta a ella, la manera en que ella le aporta a él, la manera en que él la cuida a ella, ¿no? Se cuidan mutuamente, ¿no? O expresiones muy populares que dicen, oye, te tienen bien cuidado, ¿verdad que sí? Está chaneadito. Está chaneado, ¿verdad? Te tienen bien vestido, porque tú no te combinabas así, ¿verdad? La gente que es muy cercana dice, tú no te combinabas así, ella te ha hecho mucho bien, ¿verdad? O cuando uno observa que hay relaciones matrimoniales en donde uno se da cuenta el mejoramiento, iba a decir el improvement, el mejoramiento en la personalidad, en la proyección. Hay crecimiento. Entonces, cuando uno piensa, por eso es tan importante, ¿no? Casarse con alguien, sobre todo, tú pensar en cómo yo puedo hacer feliz a la otra persona. Es la idea. Somos agregadores de valor. No que yo me caso con alguien para que me haga feliz. La próxima semana vamos a hablar de expectativas falsas e irreales en el matrimonio y nos vamos a dar cuenta que hay muchas motivaciones que empujan a las personas a contraer el matrimonio que están equivocadas desde el principio y luego se llevan un gran fiasco, un gran fiasco porque eran expectativas irreales. Sí, tú sabes que yo pensaba justamente en 30 años atrás, y bueno, yo me casé muy joven. ¿A qué edad te casaste, Martín? Como a los 22. Como a los 22, a los 22 te casaste. Pero yo pensaba, porque justamente este tema del perfeccionamiento es como si estuviéramos constantemente siendo vistos como con radiografía. En cualquier otro escenario podemos fingir ser otras personas. En el trabajo podemos fingir ser alguien.
en los colegios, con nuestros amigos. Podemos inclusive fingir ser tolerantes, fingir ser bien pro. En las redes sociales. ¡Wow! Sí, hay muchas cosas que se pueden fingir. Pero cuando te casas y que convives con tu esposo, nos descubrimos. Y nos descubrimos no solo en la parte física, sino que descubrimos todo, porque estamos mucho más tiempo conviviendo juntos y descubrimos momentos de mal humor. Descubrimos que esa persona tan linda es capaz de ponerse enojada y verde. Y descubrimos que tal vez no es tan compasivo o compasiva. Y puede que en algunos casos se produce algún nivel de desilusión. Alumbra más afuera que aquí adentro. Exacto. Es luz en la calle y oscuridad en la casa. Te dije tu refrán del día. Te activé tu... Sí, mis recuerdos, mi memoria de mis abuelas. Tu modo refrán. Sí. Así es que yo creo que mientras más honestos seamos, esto no habla de que, bueno, es que en mi casa yo soy como soy, porque obviamente entonces entraríamos en otros temas, ¿verdad? Y subtemas. Si somos capaces de controlarnos afuera, si somos capaces de ser mansos, de ser tiernos, pues a menos que estemos disociados, ¿verdad? Que seamos realmente doble personalidad, pero si somos capaces de ser así afuera, ¿por qué no adentro? Trabajemos adentro. Quiere decir que sí necesitamos, con aquellos que nos conocen, ser intenciones de decir, ¿sabes qué? Me conocen que soy de mecha corta, ¿verdad? Sí. Pero voy a trabajar en que la mecha crezca y ser más tolerante, menos impulsivo. Voy a aprovechar porque lastimas. Entonces, si el propósito de Dios del mantenernos unidos en el matrimonio es justamente que estemos ahí, no para sacar chispas y que nos enojemos, sino para que afilarnos mutuamente. Y al fin aportar cada uno al otro. Y así bien así entre nosotros, no hay nada mejor que alguien que sí te conoce, aparte de Dios. Yo tengo muchos más años ya de casada que lo que viví con mis padres. Y creo que cuando ya alguien que te conoce a ese nivel, no le puedes mentir. Hay cosas que no se pueden ocultar. Y qué bueno es tener a alguien con quien sí puedes ser full honesto. Así es. Quitarte las caretas, quitarte aquellos disfraces que a veces nos ponemos para ocultar lo que realmente somos y ser así honestos. Saber que el matrimonio es el mejor escenario para eso. Cuando hablamos de matrimonio, obviamente hablamos de ese estado donde Dios lo bendice, ese estado donde nos ponemos de acuerdo. Es una palabra que le asusta a mucha gente. Le asusta la palabra del compromiso matrimonial, aunque ya tienen algún tipo de vínculo de relación. Claro. Y se sienten como que eso no es matrimonio. Sí. Pero es matrimonio. Estoy en Temple, no es tan válido como aquel y por lo tanto puedo tener otros manejos distintos a aquel. Sí. Exacto, son escenarios peligrosos, pero no nos vamos a meter en esto, ¿verdad? Estamos celebrando el mes de la familia. Así es. Y creemos que si el matrimonio, y con eso quería ya terminar para darte la palabra, sí, porque ya el tiempo se nos agotó. El tiempo. ¿Por qué es tan importante que nuestra relación sea firme? Es muy importante, obviamente, por nosotros, porque si voy a vivir 70 años con alguien, pues tengo que pasarla bien, y me tienes que gustar, y te tengo que amar, porque voy a estar contigo tanto tiempo. El compromiso. Ese es el de 70 años más. No, 40 más. Ahora. ¿Nada más? Bueno, oye. Dale, continúa. Sí. Pero a la vez pienso en aquellas personas que dicen, no, pero para mí son muy importantes mis hijos. Bueno, si esa es tu forma de pensar, por tus hijos también vale la pena mantener esto bien. Porque no hay dolor más grande para un hijo que ver a sus padres infelices o separados. Por más que esté de moda, por más que tus hijos ya no sean los primeros ni los últimos, porque esa es la frase, no somos ni los primeros ni los últimos,
pero el dolor sigue siendo el mismo. Claro, claro. La fractura en el corazón de tus hijos. Entonces, si tal vez no entiendes o no quieres aceptar que este es el vínculo más importante y vale la pena, Ujú. y quieres apoyarte en que tus hijos son los más importantes, entonces sí vale la pena también mantener el vínculo matrimonial y trabajar por él. Así es que ya vimos... Me ha gustado, ¿Te me ha gustó? gustado. Y voy a cerrar con un pasaje aquí que Ok. apunta a los esposos. Y fíjense cómo lo presenta Proverbios 18:22. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Dios. El que haya esposa, haya el bien. Así que si estás ahí en casa y quieres decirle a tu esposa, oye, creo que en ti he hallado el bien, Así es. y si hay cosas que hay que empezar a afinar, él o ella, tenemos que hacerlo. Así es. La próxima semana miraremos un poco de expectativas falsas y reales del matrimonio. Hablaremos acerca de lo que ella necesita, varón, y hablaremos de lo que los varones varón necesita, el esposo. necesitan, Ujú. ¿verdad? Como esposos. Ujú. Y esperamos que usted pueda acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros Excelente hoy. tiempo. Que el Señor les bendiga. Así es. Hasta la próxima. Hasta la Dios les próxima. bendiga.